Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver términos semejantes. Un término semejante consta de dos o más términos que son semejantes, es decir, que la parte literal o la variable son las mismas y son afectadas por exponentes iguales. Algunos ejemplos de términos semejantes son 8a y a. Para identificar términos semejantes, no se toma en cuenta el coeficiente. No tomen en cuenta el coeficiente. El coeficiente no se toma en cuenta aquí. Lo que sí se toma en cuenta es la parte literal o la variable que es a y su exponente, que en este caso no se pone, que es 1. Y el segundo ejemplo también es un término semejante. Ya dijimos que el coeficiente no se toma en cuenta. Ya en videos anteriores ya dijimos que es un coeficiente en el video de introducción al álgebra. Vayan a verlo, ¿ok? Para entender este tema. La parte literal, que es x y y, son las mismas. Y sus exponentes, que es x1 y y al cuadrado, x1 y y al cuadrado, son iguales. Sus exponentes son iguales. Y ya dijimos que un término semejante consta de dos términos o más términos que la parte literal son las mismas y son afectadas por exponentes iguales. Y es el caso de este. Las variables x y y son las mismas y sus exponentes 1 y 2 son similares. El tercer ejemplo también son exponentes que llevan una letra. Hay algunos que se confunden aquí en el exponente, pero ya dijimos que son afectadas por exponentes iguales. X más 1 y x más 1 son similares. Son similares. Y la parte literal, que es a, son iguales. Estos ejemplos los vamos a ver en videos más futuros. Ahorita no, porque son un poquito más complejos. No tan complejos, pero sí te sacan de onda. El cuarto ejemplo también es un término semejante, porque las variables x, y, z y x y y, z son las mismas. Un término algebraico puede constar de muchas letras: x, y, z, m, n, l. Un solo término semejante puede constar hasta de 5 letras, 6 letras. Pero para que sea un término semejante, el otro término semejante debe de llevar las 6 mismas letras. En este caso tenemos 3 variables: x, y z. X, y z. Y sus exponentes son iguales: x1, 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 y1, z1, perdón, x1, y1, z1, x1, y1 y z1. Pero en este caso no se ponen y son similares. No, amigos, ya dijimos que para identificar un término semejante, la parte literal y los exponentes son iguales. En este caso, otro ejemplo sería menos 8x cúbica y z al cuadrado y menos x cúbica y z al cuadrado. Este es un término semejante. Todo esto es un término semejante porque las variables que es x, y, z, x, y,
z son las mismas y la parte de sus exponentes, que es x al cubo, y a la 1, pero en este caso no se pone, z al cuadrado, x al cubo, y1, z al cuadrado. Son similares, por eso son términos semejantes. Por ejemplo, el ejemplo 8x y 9y, ¿no? Este ejemplo, 8x y 9y, no son términos semejantes, porque la parte literal o la variable que es x y y no son las mismas. Para que sea un término semejante, debe tener las variables o la parte literal iguales, como en este caso que es x, y, z, y, y los exponentes 3, 1, 2, 3, 1, 2. Así se identifica un término semejante.